El aire de Madrid olía a asfalto caliente y a una mezcla indescifrable de especias y perfumes baratos que se arremolinaba en Lavapiés, un barrio que palpitaba con una vida tan vibrante como caótica. Amara inhaló profundamente, el olor anclándola a esta nueva realidad tan lejana de su hogar. A sus 22 años, con una beca que le pesaba en el alma tanto como la llenaba de orgullo, se aferraba a su cuaderno de bocetos como a un salvavidas en medio de un océano de estímulos. Sus dedos, manchados de carboncillo, trazaban líneas febriles, intentando capturar la esencia de los balcones desconchados, la ropa tendida como banderas de una república independiente, los rostros curtidos que contaban historias sin necesidad de palabras. Cada boceto era un intento de entender, de pertenecer, aunque fuera solo sobre el papel. La prestigiosa Escuela de Bellas Artes se alzaba a pocas calles, un templo de mármol y cristal que parecía observarla con la misma condescendencia con la que algunos de sus futuros compañeros ya la habían escrutado en la jornada de bienvenida. Su piel negra, su cabello afro que desafiaba la gravedad y la modestia de su ropa, la convertían en un lienzo exótico, una nota discordante en la sinfonía de privilegios que parecía resonar en aquellos pasillos. Fue en la primera clase de crítica de arte donde la melodía se quebró con estridencia. Amara había presentado un tríptico preliminar, una exploración visceral de la identidad diaspórica a través de texturas y colores tierra. Cuando el profesor invitó a los alumnos a comentar, una voz aterciopelada, con ese deje de superioridad tan madrileño de cierta clase, rompió el silencio. Era Borja de la Vega. Alto, impecablemente vestido con una camisa de lino que costaría más que el alquiler mensual de Amara, y con una sonrisa que no llegaba a sus fríos ojos azules. Interesante propuesta, sin duda, comenzó Borja, paseando su mirada por los paneles de Amara, como un entomólogo ante un insecto peculiar. Un arte muy étnico, diría yo, casi tribal en su expresión. Quizás un tanto visceral para los estándares europeos, ¿no creen? Falta esa contención, esa pátina de intelecto que define nuestra tradición. Algunas risas ahogadas se oyeron. Amara sintió como la sangre le subía al rostro, una mezcla de rabia y humillación. Sus manos se cerraron en puños bajo la mesa. Las palabras de Borja, envueltas en seda, eran dagas afiladas. No era solo una crítica artística, era un borrado, una invalidación de su voz, de su origen, de su misma presencia en aquel espacio. El profesor, un hombre de mediana edad con aire de estar perpetuamente aburrido, apenas intervino, murmurando algo sobre la diversidad de enfoques antes de pasar al siguiente alumno. Amara se tragó la respuesta que ardía en su garganta. Aún no. Debía ser inteligente, medir sus batallas, pero la primera línea de combate ya había sido trazada. Los días siguientes se convirtieron en una lenta tortura de microagresiones. Borja y su séquito, un grupúsculo de jóvenes igualmente privilegiados y vacuos, parecían haber encontrado en Amara su nuevo entretenimiento. La excluían de conversaciones con una sutileza cruel, susurraban y reían cuando ella pasaba, o la sometían a interrogatorios disfrazados de curiosidad sobre su exótico país de origen, asumiendo siempre una ignorancia o una pobreza que no se correspondía con su realidad. Amara intentó construir una coraza refugiándose en su trabajo, sus lienzos convirtiéndose en el vertedero de su frustración. Trazos furiosos, colores oscuros, figuras que gritaban en silencio. Su pequeño estudio en Lavapiés, apenas una habitación alquilada, era su santuario. Una tarde, mientras buscaba un libro de referencia sobre arte africano contemporáneo, entró en una pequeña librería de viejo llamada El Refugio de las Palabras. Detrás del mostrador, rodeada de torres de libros que parecían desafiar la gravedad, estaba doña Pilar, una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño y unos ojos vivaces que parecían haberlo leído todo, no solo en los libros. ¿Buscas algo en especial, querida, o solo dejas que los libros te encuentren?, preguntó Pilar con una sonrisa amable. Amara, sorprendida por la calidez, murmuró su petición. Pilar no solo encontró el libro, sino que inició una conversación que fluyó con una naturalidad inesperada. Amara, sin saber muy bien cómo, terminó desahogando parte de su angustia, la sensación de no encajar, las miradas, los comentarios. Pilar escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando. Lavapiés siempre ha sido un puerto de llegada, niña, dijo finalmente, sirviéndole un vaso de agua fresca. Y los puertos, ya se sabe, a veces tienen marejada. Hay gente que le teme al oleaje nuevo, a lo que no conocen.
pero no dejes que te roben la alegría ni la voz. Tu arte es tu voz más fuerte, úsala. Las palabras de Pilar fueron un bálsamo. Amara empezó a frecuentar la librería, encontrando en aquella mujer un ancla y una fuente de sabiduría. Pilar le habló de la historia de resistencia del barrio, de las luchas vecinales, de cómo la cultura podía ser un arma. Le regaló un libro de poemas de Gloria Fuertes, subrayando un verso: «Seré breve, te quiero solo para esto, para saber que existo». El acoso de Borja, sin embargo, no cesaba. De hecho, parecía intensificarse a medida que Amara demostraba su talento. En una tutoría, él intentó descaradamente apropiarse de una idea conceptual que Amara había esbozado, presentándola como una ocurrencia propia. La profesora, amiga de la influyente familia de Borja, pareció darle más crédito a él. Amara se sintió impotente. ¿De qué servía el talento si el sistema estaba diseñado para silenciarla? Una noche, investigando en Internet, impulsada por la rabia y el recuerdo de las palabras de Pilar, encontró un foro online: Colectivo Enjambre, Arte y Resistencia. Era un grupo de artistas y activistas jóvenes que utilizaban la creatividad para denunciar injusticias. Al principio dudó, el miedo a la exposición era grande. Pero tras un incidente particularmente desagradable, Borja, en la cafetería de la facultad, hizo un comentario en voz alta sobre cómo algunas becas se regalan a ciertas cuotas raciales para quedar bien, en lugar de premiar el verdadero mérito. Amara sintió que había tocado fondo. Pero tras un incidente particularmente desagradable, Borja, en la cafetería de la facultad, hizo un comentario en voz alta sobre cómo algunas becas se regalan a ciertas cuotas raciales para quedar bien, en lugar de premiar el verdadero mérito. Amara sintió que contactó con el colectivo. Les envió un correo anónimo, detallando su situación, adjuntando algunas de las anotaciones que había empezado a llevar, casi sin darse cuenta de las fechas, lugares y frases exactas de Borja. La respuesta fue rápida y solidaria. Le ofrecieron anonimato, apoyo y, sobre todo, una estrategia. Le explicaron cómo documentar de forma más efectiva, cómo recoger pruebas. La idea de luchar, de no ser una víctima pasiva, comenzó a germinar en ella con una fuerza inesperada. Tu arte es tu voz, le había dicho Pilar. Ahora esa voz podía tener un eco. Para una exposición colectiva menor de mitad de semestre, Amara presentó una serie de pequeños retratos digitales. Eran rostros anónimos, velados, con una sola palabra superpuesta: invisible, silenciada, juzgada. Una de las piezas, ligeramente apartada, mostraba una silueta elegante, sin rostro, con la palabra privilegio escrita en letras doradas que goteaban oscuridad. No había nombres, pero el mensaje era diáfano para quien quisiera entender. La obra generó un murmullo incómodo. Borja, al verla, palideció levemente, una vena latiéndole en la sien. No dijo nada, pero su mirada hacia Amara fue de puro veneno. Ella sostuvo su mirada, por primera vez, sin flaquear. Era una pequeña victoria, pero sabía a gloria. La tensión crecía a medida que se acercaba la exposición final de curso. Era el evento más importante del año académico. Las mejores obras recibirían becas de continuación, residencias artísticas, la atención de galeristas. Amara había volcado toda su alma en una instalación multimedia compleja y ambiciosa, Cartografías de la ausencia, que exploraba la invisibilización de las narrativas migrantes y afrodescendientes en los espacios urbanos europeos. Sabía que era su mejor trabajo hasta la fecha. Borja, por su parte, también preparaba algo grande. Su proyecto, según los rumores, era una serie de esculturas neoclásicas, técnicamente impecables pero frías y academicistas, que contaban con el respaldo entusiasta de varios profesores influyentes. Amara sabía que Borja no se contentaría con opacarla. Su reciente atrevimiento con los retratos no quedaría impune. El colectivo Enjambre le había advertido. Borja era de los que no perdonaban un desafío a su ego. Le aconsejaron estar preparada para cualquier cosa y seguir documentando. Amara sentía un nudo de miedo y expectación en el estómago. La confrontación final era inevitable. Llegó el día de la inauguración. La sala principal de la Escuela de Bellas Artes bullía de gente. Estudiantes, profesores, críticos, galeristas y las familias influyentes de siempre. Amara, vestida con un sencillo pero elegante vestido de tela africana que ella misma había diseñado, se movía entre la multitud intentando controlar los nervios. Su instalación ocupaba un lugar destacado. Luces tenues iluminaban proyecciones sobre telas suspendidas, mapas de Madrid intervenidos con hilo rojo sangre,
audios de testimonios anónimos que se mezclaban con una melodía melancólica de cora. Era una obra que invitaba a la reflexión, que susurraba verdades incómodas. Cuando llegó el turno de presentar su obra, Amara habló con una voz clara, aunque temblorosa al principio. Explicó el concepto, su investigación, su conexión personal con el tema. El público escuchaba con atención, muchos visiblemente conmovidos. Al terminar, hubo un silencio denso, seguido de un aplauso sincero y prolongado. Amara sintió un fugaz instante de alivio. Entonces Borja de la Vega pidió la palabra. Se acercó al atril con su habitual aire de suficiencia, una sonrisa condescendiente jugando en sus labios. Un esfuerzo admirable, sin duda. Amara, comenzó, su voz resonando en la sala. Muy sentido. Pero me pregunto si esta vehemencia, esta casi agresividad temática no nubla un poco el juicio estético. El arte, al fin y al cabo, debería aspirar a una cierta universalidad, a una belleza que trascienda el panfleto, por muy bien intencionado que sea. Miró al público, buscando complicidad. Quizás un poco menos de identidad y un poco más de técnica depurada nos vendría bien a todos para apreciar el potencial. La sala quedó en un silencio helado. Amara sintió la vieja herida abrirse, el veneno de sus palabras buscando sus puntos más vulnerables. Pero esta vez algo era diferente. Recordó a Pilar, al colectivo, las horas de documentación, la decisión de no callar. Y entonces ocurrió. Justo cuando Borja se disponía a continuar su crítica constructiva, las grandes pantallas de la sala, que debían proyectar imágenes de apoyo a los proyectos, parpadearon y cambiaron. En lugar de las obras, apareció el logo del colectivo Enjambre, una abeja estilizada sobre un fondo de panal. Un murmullo recorrió la sala. Antes de que nadie pudiera reaccionar, las pantallas comenzaron a mostrar una sucesión de clips cortos, muy bien editados. Eran fragmentos de conversaciones grabadas discretamente. La voz de Borja, inconfundible, burlándose de la beca de Amara, esa cuota racial para quedar bien. Otro clip, él en la cafetería hablando con sus amigos. ¿Arte africano? Eso es para decorar hoteles exóticos, no para museos serios. Otro más, de una tutoría intentando robar la idea de Amara. Es curioso, yo había pensado en algo muy similar. Y el más demoledor. Un audio donde Borja, hablando con alguien por teléfono, se jactaba de cómo iba a poner en su sitio a la negrita esa que se cree artista durante la exposición. Simultáneamente, varios jóvenes, miembros del colectivo y otros estudiantes que se habían sumado a la causa, se levantaron entre el público y comenzaron a repartir silenciosamente octavillas. Contenían transcripciones de los audios, capturas de pantalla de comentarios despectivos de Borja en foros privados, e incluso un par de testimonios anónimos de otros estudiantes que habían sufrido su acoso o presenciado sus actitudes discriminatorias. Borja se quedó paralizado en el atril. Su rostro pasó del asombro a la incredulidad, y de ahí a una palidez cenicienta. Intentó balbucear algo, pero las pruebas eran abrumadoras. Su sonrisa se había desvanecido, reemplazada por una máscara de pánico. Sus amigos habituales, sentados en primera fila, evitaban su mirada. Algunos incluso intentaban escabullirse discretamente. Los profesores y directivos de la escuela cuchicheaban entre ellos con rostros severos. El murmullo del público se convirtió en un clamor contenido de indignación. Doña Pilar, sentada en una fila trasera, observaba la escena con una media sonrisa de serena aprobación. Había alertado a un par de periodistas culturales amigos suyos y ahora los veía tomar notas febrilmente, sus móviles grabando la debacle de Borja. Cuando el último clip terminó, dejando un silencio atronador, Amara se acercó de nuevo al micrófono. Su voz ya no temblaba. Era firme, clara, resonante. Mi color de piel, comenzó, mirando directamente a Borja, quien ahora parecía encogerse. No es una invitación a su desprecio, ni una justificación para su ignorancia. Es el lienzo de mi historia, de la historia de millones. Mi arte es la voz que usted y sus privilegios han intentado silenciar una y otra vez. Pero hoy esa voz se une a muchas otras. Señaló a los miembros del colectivo, a los estudiantes que se habían levantado. Hoy la comunidad ha hablado y ha dicho basta. No hubo insultos, no hubo gritos, solo la dignidad implacable de sus palabras. El aplauso que siguió fue estruendoso, catártico. No era solo para Amara, era para todos los que alguna vez se habían sentido silenciados, menospreciados. La dirección de la escuela
visiblemente afectada y bajo la presión del inminente escándalo mediático, anunció esa misma noche la apertura de una investigación exhaustiva sobre las acusaciones contra Borja de la Vega. Los periodistas no tardaron en publicar las primeras crónicas del escándalo en Bellas Artes. La familia de Borja intentó mover sus hilos, pero la marea de la opinión pública y la contundencia de las pruebas eran demasiado fuertes. En los días siguientes, Borja fue suspendido cautelarmente. Muchos de sus amigos le dieron la espalda. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Se convirtió en un paria, el símbolo de un privilegio rancio y una intolerancia inaceptable. La investigación concluyó con su expulsión definitiva de la escuela y una nota pública de disculpa por parte de la institución hacia Amara y cualquier otro estudiante que hubiera sido afectado. Para Amara, la victoria fue agridulce. El proceso había sido agotador, doloroso, pero al ver las consecuencias de las acciones de Borja, al sentir el apoyo genuino de tanta gente, desde doña Pilar hasta sus nuevos compañeros del colectivo Enjambre, pasando por estudiantes que antes callaban y ahora se atrevían a hablar, una sensación de paz y empoderamiento comenzó a sentarse en su interior. Su instalación, Cartografías de la ausencia, recibió el primer premio de la exposición y una oferta para una residencia artística en Berlín. Meses después, Lavapiés seguía oliendo a asfalto y a mil especias, pero para Amara el aire era más ligero. Se había integrado plenamente en el colectivo Enjambre, participando en proyectos que combinaban arte y activismo. Su amistad con doña Pilar se había profundizado. Sus tardes de conversación en la librería eran un ritual sagrado. Ya no se sentía una extraña. Madrid, con sus contradicciones y su energía desbordante, se había convertido de alguna manera en su hogar. Una tarde de otoño, sentada en un banco de la plaza de Lavapiés, Amara dibujaba en su cuaderno. No eran bocetos febriles y angustiados como los de su llegada, sino trazos seguros, llenos de color, que capturaban la diversidad y la resiliencia de la gente que la rodeaba. Levantó la vista y sonrió. La lucha contra el prejuicio era continua, lo sabía, pero también sabía que nunca más estaría sola. Su voz, y el eco de muchas otras, seguiría resonando, fuerte y clara, como el arte que ahora creaba. Un testimonio vibrante de que la dignidad, como la belleza, podía encontrarse en los lugares más inesperados y en las pieles más diversas. Y eso, mientras el sol de la tarde doraba los tejados, era una verdad tan universal como cualquier otra.